Y si el mal que te está persiguiendo últimamente no se trata de una casualidad, sino de una advertencia divina, porque te has estado alejando de la palabra que puede salvarte. Y si te dijera que hay una protección invisible, sobrenatural y poderosa, que solo se activa cuando decides buscar la palabra de Dios con hambre y reverencia. Y si te dijera que tu vida puede cambiar radicalmente si haces hoy un compromiso real con las Escrituras. Y si te revelara que existe una fuerza oscura que se alimenta de tus silencios, de tus distracciones, de tu descuido espiritual, pero que huye cuando llenas tu alma con la luz viva de la palabra. No estás viendo este video por casualidad. Este es un llamado urgente del cielo. Es como si el Espíritu Santo mismo te tomara del rostro, te mirara a los ojos y te dijera: busca mi palabra antes de que sea tarde, porque lo que viene sobre el mundo será resistido solo por quienes estén llenos de mi verdad. Este video es una señal del cielo, pero también una prueba espiritual. Ahora tienes dos caminos delante de ti. Puedes ignorar este llamado y seguir navegando como si nada. Pero si haces eso, corres el riesgo de abrir la puerta al mal en tu vida sin siquiera darte cuenta. O puedes tomar una decisión valiente ahora mismo. Suscribirte a este canal y hacer un pacto con Dios de que vas a buscar su palabra con todo tu corazón. Y si lo haces, algo maravilloso comenzará a suceder, porque el cielo se moverá a tu favor. Sí, así de serio es esto. Quien se compromete con la palabra activa la protección de Dios. Quien la desprecia queda vulnerable ante el enemigo. Hoy vamos a entrar juntos en un viaje espiritual donde descubrirás por qué alejarte de la Biblia debilita tu espíritu y abre puertas al enemigo. Cómo buscar la palabra de Dios puede cerrar ciclos de opresión y abrir caminos de victoria. ¿Qué secretos espirituales están escondidos en las Escrituras que podrían protegerte de todo mal? ¿Y cuál es el verdadero poder que desatas cuando llenas tu casa, tu mente y tu corazón de la palabra viva de Dios? En los próximos minutos te voy a llevar de la mano por 17 enseñanzas bíblicas profundamente reveladoras que pueden salvar tu alma de una ruina invisible. Pero este viaje solo tiene sentido si te quedas hasta el final, porque en la penúltima enseñanza hay una llave espiritual que podría romper cadenas que ni siquiera sabías que aún cargabas. Ahora quiero que escribas en los comentarios esta frase que será tu compromiso de fe con este mensaje: mi refugio está en la palabra de Dios. Sí, escríbelo ahora, no lo postergues, porque al hacerlo estás sellando un pacto público con el cielo. Y si además le das me gusta a este video, estás diciéndole a YouTube: este mensaje debe llegar a más personas hambrientas de Dios. Y créeme, lo hará. El algoritmo será solo un instrumento en las manos del Altísimo. Gracias por ser parte de esta comunidad que difunde luz en medio de las tinieblas. Suscribirte a este canal es más que un clic. Es un paso de fe, porque muchos de los que están aquí no tienen una iglesia cerca, no tienen pastores, no tienen familia espiritual. Y tú, con tu participación, haces posible que este contenido siga alcanzando a los que lloran en silencio. Por eso, antes de comenzar el estudio, quiero que comentes la frase paz en Cristo, como símbolo de que te estás uniendo a este ejército espiritual que se edifica sobre la roca. Tu comentario es tu bandera, es tu amén escrito en público, y es también un mensaje para el enemigo. Yo pertenezco a la palabra, no al miedo. Reflexiona por un instante. ¿Cuántas veces el enemigo ha entrado en tu casa porque tu mente estaba vacía de la palabra? ¿Cuántas derrotas pudieron evitarse si hubieras tenido el escudo de las Escrituras cubriendo tus pensamientos? Buscar
La palabra no es solo una disciplina, es una barrera espiritual contra el mal, es un acto de guerra contra el infierno, es una declaración de que la verdad de Dios es tu refugio y tu fortaleza. Hoy, el Espíritu Santo va a revelarte cosas que estaban escondidas, verdades bíblicas que cambiarán tu manera de vivir, y advertencias que podrían salvarte de un futuro oscuro. Pero para eso, necesitas quedarte. No te distraigas, no te vayas, no te pierdas ni un minuto, porque este no es un video más, es una voz profética que ha venido a buscarte. Prepárate, respira hondo, abre tu alma, porque vamos a comenzar un viaje espiritual que podría marcar el antes y el después en tu caminar con Dios. Cuando estés listo, escribe en los comentarios: estoy preparado para recibir la palabra que transforma. Y ahora sí, comenzamos el estudio. La palabra de Dios como espada que disipa la oscuridad. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Efesios, no estaba dando una clase teológica. Estaba revelando un secreto de guerra espiritual. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y esa declaración, aunque parece corta, encierra una de las verdades más poderosas del reino. La palabra de Dios no es solo para leerla, es para empuñarla. Muchos creyentes viven bajo ataques constantes, persecuciones invisibles, enfermedades repetidas, opresiones nocturnas, pensamientos oscuros, y no entienden por qué. Y es que han orado, han ayunado, han pedido ayuda, pero han olvidado que la batalla espiritual no se gana solo con súplicas, sino con la espada del Espíritu desenvainada y activada. La palabra de Dios no fue escrita solo para consolarte. Fue escrita para defenderte del mal y destruir los argumentos del enemigo. Cada vez que tú declaras un versículo con fe, con autoridad, con identidad, estás liberando en el mundo espiritual una estocada directa contra las tinieblas. El infierno no le teme a una Biblia cerrada. Le teme a un creyente que la abre, la cree y la proclama. Imagina esto: cada promesa escrita en la palabra es como un filo afilado que corta la mentira, la manipulación y el engaño de las tinieblas. Pero si no buscas la palabra, si no la estudias, si no la guardas en tu corazón, es como tener una espada brillante guardada en su funda mientras el enemigo golpea tu puerta. ¿Y sabes qué pasa cuando no buscas la palabra? Empiezas a creerle más a tus emociones que a las Escrituras. Le das más peso a lo que dice tu entorno que a lo que Dios ya decretó. Tu mente se convierte en un terreno fértil para la ansiedad, la confusión, la tristeza, porque no estás plantando la semilla incorruptible de su palabra. En cambio, cuando haces de la palabra tu alimento diario, tu refugio mental, tu arma espiritual, algo cambia. Las tinieblas comienzan a retroceder. El miedo pierde su voz. Los ataques del enemigo ya no encuentran entrada. Lo estás entendiendo. No se trata solo de leer la Biblia como quien cumple una rutina. Se trata de convertirte en un guerrero armado con verdades eternas. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con emociones, respondió con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús allí? Estaba usando la espada. Estaba mostrando que no hay tentación tan fuerte, ni ataque tan oscuro, que no pueda ser vencido con una palabra dicha con fe. Hoy Dios te está diciendo: si buscas mi palabra, la oscuridad no podrá resistir la luz que liberarás con tu boca, pero necesitas activarla. Necesitas aprender a hablar con autoridad espiritual.
Necesitas dejar de lamentarte y empezar a declarar, porque no hay demonio que pueda resistir a alguien que dice con convicción: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Cada una de esas frases, cuando nace de un corazón lleno de fe, es como una explosión de luz en el campo de batalla. Las tinieblas no soportan la palabra porque la palabra es Dios mismo. Por eso, si tú quieres ver cambios reales en tu vida espiritual, en tu hogar, en tu mente, en tus emociones, no busques fórmulas humanas. Busca la palabra, lee la palabra, declara la palabra, vive la palabra y verás cómo el mal se aleja. No porque tú seas fuerte, sino porque estás lleno de aquel que es la verdad, la vida y la luz. Hoy Dios te está entrenando para la batalla. Te está revelando que tienes una espada, pero está en tus manos decidir si la dejas guardada o la usas para proteger tu destino. Recuerda, una palabra dicha con fe en el momento exacto puede cerrar una puerta al infierno o abrir una puerta al cielo. Y esa palabra puede salir hoy de tu boca. La palabra de Dios transforma el ambiente donde es honrada. Una de las verdades más ignoradas por muchos creyentes es que la atmósfera espiritual de un lugar puede ser moldeada por la presencia o ausencia de la palabra de Dios. Hay hogares donde reina la confusión. Hay habitaciones donde las personas no pueden dormir. Hay cocinas donde siempre hay gritos. Hay camas donde los sueños son tormentosos. Hay lugares donde, sin una explicación natural, el ambiente se siente denso, pesado, opresivo. Y lo que pocos saben es que ese tipo de atmósfera no se cambia solo con limpieza física o buena decoración. No basta con cambiar los muebles o encender una vela aromática. Lo que necesitas es introducir la palabra viva en ese ambiente. Donde se honra la palabra, la presencia de Dios se manifiesta. Donde se menosprecia la palabra, las tinieblas se instalan sin pedir permiso. ¿Sabías que el enemigo no puede habitar donde hay palabra constante? Donde hay Biblia abierta, corazones atentos, oración basada en escritura, adoración con fundamento. Allí el infierno se ve obligado a retirarse. Muchos creyentes oran por paz, pero no leen ni declaran la palabra. Claman por liberación, pero no conocen sus promesas. Piden que el mal se aleje, pero no siembran la verdad. Y la verdad, mi querido oyente, es esta: el mal se queda donde no hay luz, y la palabra de Dios es la lámpara que alumbra el lugar donde estás. La palabra transforma el ambiente porque tiene vida propia. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Es decir, cuando tú abres tu boca y declaras una palabra, no estás hablando solo información. Estás liberando atmósfera espiritual. Por eso hay hogares donde el mal no entra, no porque no lo intente, sino porque hay muros invisibles levantados con versículos y alabanzas. Porque hay madres que oran la palabra sobre sus hijos, porque hay padres que declaran las escrituras en voz alta en la mañana, porque hay personas que caminan por su casa con la Biblia abierta en el corazón. ¿Quieres transformar tu casa? ¿Quieres cambiar la atmósfera de tu cuarto, tu oficina, tu cocina, tu mente? Llénala de palabra. Honra la palabra, declara la palabra, memoriza la palabra, repite la palabra y deja que la palabra hable más fuerte que tus temores. Mira lo que ocurrió en el libro de Nehemías. Cuando el pueblo volvió del exilio y reconstruyó los muros de Jerusalén, no fue suficiente levantar piedras. Había algo más que necesitaban reconstruir: su altar de relación con la palabra. Entonces Esdras, el escriba, se levantó y leyó en voz alta el libro de la ley. Y mientras leía, la gente lloraba, temblaba, se quebrantaba. ¿Por qué? Porque
El ambiente había sido invadido por la presencia que habita donde se honra su palabra. Y eso mismo puede pasar en tu casa, en tu carro, en tu trabajo, en tu mente. ¿Estás cansado de sentir opresión? ¿Sientes que hay un ambiente de tristeza constante? ¿Notas que algo invisible bloquea la alegría y la paz? Entonces escucha bien. No necesitas brujería, ni rituales, ni supersticiones. Necesitas la palabra viva, activa, declarada y celebrada. Comienza cada mañana con un versículo en tu boca. Lee los salmos en voz alta mientras limpias tu casa. Pon predicaciones mientras cocinas. Escribe promesas en tu espejo. Declara sobre tu cama. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Y poco a poco verás que lo que antes era oscuro comenzará a brillar. Lo que antes era tenso se tornará en paz. Lo que antes era caos se convertirá en orden. Porque donde la palabra es honrada, el cielo desciende. Y donde el cielo desciende, el mal se aleja sin necesidad de explicaciones. Hoy Dios quiere enseñarte que tú eres responsable del ambiente espiritual que te rodea y que tienes en tus manos la herramienta más poderosa para transformarlo. La Biblia no fue escrita para estar cerrada en una estantería, fue escrita para ser vivida, respirada, hablada, y para hacer huir al enemigo cada vez que te escuche citarla con convicción. La palabra no es solo información, es atmósfera viva, es refugio, es fuego, es luz, es muro, es espada y es perfume que ahuyenta al mal. Y tú estás a punto de descubrir todo lo que puede cambiar a tu alrededor, si decides hoy buscarla con todo tu corazón. Cuando la palabra es escrita en tu corazón, el enemigo pierde derecho. Legal, existe una verdad espiritual que el enemigo conoce mejor que muchos creyentes. Dios no se mueve solo por emociones. Él se mueve por principios. Y uno de los principios más poderosos que gobierna el reino de Dios es este. La palabra escrita en tu corazón tiene más poder que cualquier oración sin dirección. Muchos oran, sí. Claman, sí. Pero ¿qué sucede cuando el corazón está vacío de escritura? ¿Qué autoridad hay en una declaración si no nace del fuego de la palabra viva que ha sido sembrada en lo más profundo del alma? Escucha esto con atención, porque puede cambiar tu forma de ver el mundo espiritual para siempre. El infierno no teme tus lágrimas. Teme la palabra de Dios escrita en tu espíritu. No basta con tener una Biblia en casa, no basta con conocerla intelectualmente. Dios no está buscando cristianos que memoricen versículos como quien recita fórmulas. Dios busca hijos que escriban su palabra en lo más íntimo del ser. El profeta Jeremías lo dijo de forma profética: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 31:33. Y cuando esa palabra ya no está solo en un papel o en una pantalla, sino dentro de ti, viva, palpitante, ardiente, entonces el enemigo pierde todo acceso, porque ya no estás repitiendo lo que escuchaste, estás profetizando lo que habita en ti. Es como cuando Jesús enfrentó a Satanás en el desierto. Él no fue a buscar el rollo de Isaías, ni consultó a un sacerdote. Él respondió desde lo que ya estaba grabado en su espíritu. Escrito está, qué declaración poderosa. Escrito está, y eso bastó para que el tentador huyera. Ahora, escúchame bien, porque aquí viene la revelación. El diablo no teme lo que tú sientes. Tampoco se va porque tú grites. Él se va cuando reconoces la palabra como tu ley suprema y la proclamas con autoridad. Pero para eso necesitas buscarla, necesitas sembrarla, necesitas regarla cada mañana, necesitas leerla aunque no tengas ganas, necesitas hacerla parte de tu sangre, de tu voz, de tu decisión, porque solo entonces, cuando el mal toque a tu puerta,
tu alma responderá sin temor. Escrito está, no me tocarás, porque yo estoy escondido en aquel que venció. El problema de muchos cristianos es que viven esperando milagros, pero no construyen fundamentos, y un milagro puede darte alivio por un momento, pero la palabra escrita en tu corazón te da autoridad permanente. Te das cuenta de lo que Dios está queriendo enseñarte hoy. No se trata de buscar emociones espirituales, se trata de construir un banco de verdades que esté grabado en lo más profundo de tu alma, para que cuando el enemigo intente mentirte, tu corazón ya tenga una respuesta lista. Te lo digo con amor. Pastoral. Un creyente sin palabra escrita en su interior es como una casa sin cerraduras, y el enemigo lo sabe. Por eso insiste tanto en distraerte, en desenfocarte, en que leas cualquier cosa menos la Biblia, porque sabe que si logras escribir la palabra en tu alma, él ya no tendrá más derechos legales sobre ti. ¿Y qué son esos derechos legales? Son argumentos espirituales que el enemigo usa para acusarte, atacarte o robarte. Pero si tú estás cubierto con la palabra, él no encuentra lugar donde clavar su garra. ¿Quieres romper ciclos de ataques repetitivos? ¿Quieres salir de esa nube oscura que parece no irse? ¿Quieres dejar de temer lo que puede venir? Entonces, deja de reaccionar y empieza a edificar. Empieza a escribir la palabra en lo más profundo de tu ser. Declara en la mañana, como lo hizo David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Y verás cómo esa palabra se vuelve fuego que purifica, escudo que protege, espada que corta, voz que guía. Hoy es el día para comenzar un nuevo ciclo, un ciclo donde ya no serás esclavo del miedo, sino portador de la verdad, donde ya no estarás a la defensiva, sino que serás un guerrero armado desde lo profundo, un ciclo donde el enemigo ya no encontrará puertas abiertas, porque todas estarán selladas con escritura viva. Dios no te trajo hasta este video por casualidad, te trajo porque hay una verdad que debes abrazar hoy. El mal no puede con un corazón lleno de palabra, y hoy el cielo quiere escribir esa palabra dentro de ti. La palabra que buscas hoy será la herencia que protegerá a tu descendencia. Hay una realidad espiritual que muchos han olvidado. Lo que tú haces con la palabra de Dios hoy no solo impacta tu presente, también define el destino espiritual de los que vendrán después de ti. Cada versículo que siembras en tu alma es una semilla que dará fruto en tus hijos, en tus nietos, en generaciones que tal vez no verás, pero que heredarán el fuego que tú decidiste encender. Mira lo que dice el Salmo 102:18. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. ¿Puedes sentir el poder de esa frase? Tu búsqueda de la palabra hoy está escribiendo una historia espiritual que tus hijos aún no conocen, pero vivirán. ¿Sabías que hay hijos protegidos por la palabra que su madre declaró con lágrimas años atrás? ¿Sabías que hay nietos que están siendo guardados de la muerte porque su abuelo guardó la palabra en su corazón y clamó con autoridad? ¿Sabías que hay espíritus de maldad que no han podido tocar tu casa porque alguien antes que tú sembró versículos como murallas invisibles? La palabra de Dios no muere, no expira, no caduca, permanece. Por eso, cuando tú decides buscarla, honrarla, vivirla, estás abriendo portones de bendición no solo para ti, sino para todos los que están conectados a tu sangre. ¿Tienes hijos? Nietos, sobrinos, futuros descendientes que aún no han nacido. Entonces, este mensaje es urgente para ti, porque el enemigo no solo ataca a individuos, ataca líneas generacionales. Busca sembrar patrones destructivos, adicciones, rebeldía, enfermedades, ruinas, desobediencia.
Y muchas veces lo logra porque nadie se levantó a declarar la palabra sobre esa familia. Nadie se levantó a romper el ciclo. Nadie se atrevió a decir, aquí termina esta maldición, porque la verdad de Dios ha entrado en esta casa. Hoy tú puedes ser esa persona. Hoy tú puedes romper el patrón. Hoy tú puedes comenzar una nueva línea espiritual. ¿Cómo? Buscando la palabra, leyéndola, orándola, enseñándola, repitiéndola hasta que se grabe en los muros de tu hogar. Mira lo que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 6:7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. ¿Ves la intención de Dios? Que su palabra no se quede solo en ti, sino que fluya hacia los tuyos. Porque cuando un niño crece escuchando promesas, alabanzas, oraciones con fundamento bíblico, él desarrolla una conciencia espiritual que lo acompañará toda su vida, incluso en los peores momentos. Tal vez tú mismo eres fruto de una abuela que oraba, de un padre que ungía la casa, de una madre que se arrodillaba con la Biblia abierta en la madrugada. Y si no fue así, hoy es tu oportunidad de ser el primero de tu linaje en cambiar la historia. El primero que no hereda maldición, sino bendición. El primero que no transmite miedo sino fe. Escucha esto. Las casas que están llenas de palabra tienen descendientes que caminan con propósito. Las casas que están vacías de palabra tienen descendientes que buscan respuestas en el mundo. Y tú puedes decidir, desde este momento, qué tipo de casa estás edificando. Hazlo simple. Declara versículos mientras cocinas. Pega promesas en 1990. La nevera. Ora los salmos sobre la cama de tus hijos. Enséñales un versículo por semana. Corrige con ternura, pero también con verdad bíblica. Y sobre todo, vive la palabra delante de ellos. Porque lo que tú vivas será lo que ellos recordarán. Y eso será su herencia más poderosa. Hoy Dios te dice, busca mi palabra, y el mal no tocará tu descendencia. Declara mi palabra, y tu generación será conocida como linaje bendito. Ama mi palabra, y dejarás una huella eterna que ni el tiempo, ni la muerte, ni el infierno podrán borrar. Lo que estás haciendo ahora, al escuchar este mensaje y llenar tu alma de palabra, está creando un legado espiritual invisible, pero indestructible. Y cuando tú ya no estés en esta tierra, tus hijos caminarán bajo una sombra de gloria, porque alguien, tú, decidió encender la luz de la verdad antes de que ellos llegaran. Cuando te llenas de la palabra, Dios te entrega discernimiento para detectar el mal, antes de que entre. Uno de los mayores peligros del cristiano moderno no es el pecado visible, ni las tentaciones descaradas, ni siquiera las pruebas abiertas del enemigo. El verdadero peligro está en lo que se esconde, en lo que se disfraza de bueno, en lo que parece inofensivo, en lo que llega de forma sutil y se presenta como luz, pero en realidad es sombra disfrazada. Y es ahí, justo ahí, donde el creyente que no se ha llenado de la palabra de Dios corre mayor riesgo. Porque la palabra no solo te protege, también te da discernimiento, te afina la vista espiritual, te entrena para oler el peligro antes de que toque tu puerta. Te despierta la intuición profética que te dice cuando algo no viene de Dios, aunque parezca hermoso, prometedor o incluso espiritual. Vivimos en un tiempo donde la oscuridad ya no se presenta con capa negra ni con truenos de fondo. Ahora, el mal viene con sonrisas, con mensajes de amor, con filosofía mezclada, con doctrinas suaves que suenan bien, pero que están vacías del Espíritu Santo. El mal se ha vuelto seductor, adaptado, elegante. Y la única forma de detectarlo antes de que eche raíces en tu casa, en tu mente o en tu corazón, es teniendo la palabra de Dios como filtro de toda cosa. Escucha bien esta verdad.
Lo que no puede ser filtrado por la palabra no viene de Dios. Lo que contradice la palabra, aunque tenga buenos resultados humanos, traerá destrucción espiritual. Lo que no pasa la prueba de las Escrituras terminará robándote la paz y apagando la voz del Espíritu en tu interior. Por eso, quien busca la palabra cada día no solo se alimenta, se entrena, se fortalece, se afila y comienza a ver las cosas desde otra perspectiva. Ya no vive reaccionando, vive discerniendo. Ya no corre a buscar ayuda cuando el daño está hecho. Ahora ve el peligro desde lejos y cierra la puerta antes de que el enemigo se acerque. Proverbios 22:3. Lo dice claramente: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Quién es el avisado? Aquel que vive con la lámpara encendida. Aquel que tiene una relación real con la palabra y ha afinado su oído para distinguir lo santo de lo profano, lo verdadero de lo falso, lo divino de lo disfrazado. Y aquí te hago una pregunta directa, oyente amado. ¿Cuántos errores podrías haber evitado si hubieras tenido más palabra en tu corazón? ¿Cuántas relaciones tóxicas no habrías comenzado? ¿Cuántos negocios turbios habrías rechazado desde el inicio? ¿Cuántos amigos habrías desenmascarado si tu discernimiento estuviera activado por la verdad de Dios? La palabra no, solo te hace sabio, te hace despierto, te hace agudo, te hace inmune a los disfraces del enemigo. Es como cuando un músico profesional escucha una canción. Mientras el oyente común solo oye una melodía bonita, el oído entrenado distingue cada instrumento, cada error, cada desafinación. Asimismo pasa con el cristiano lleno de palabra. Donde otros ven solo apariencia, tú detectas esencia. Donde otros se sienten cómodos, tú sientes alarma. Donde otros se lanzan sin preguntar, tú te detienes porque algo en tu espíritu no tiene paz. Y esa sensibilidad espiritual no se compra, no se imita. Se desarrolla a través de la búsqueda profunda de la palabra viva de Dios. Cuando la Biblia no es solo un libro para ti, sino tu oxígeno diario, comienzas a caminar por la vida con otra percepción. Tus pasos son guiados, tus decisiones tienen cobertura, tus relaciones son evaluadas desde la verdad, y tu entorno es filtrado por el discernimiento que el Espíritu Santo activa en ti. Hoy el Señor quiere advertirte con amor, pero con firmeza. Hay trampas que vienen disfrazadas. Hay puertas que parecen de Dios, pero detrás hay destrucción. Y si no estás lleno de palabra, podrías ser seducido. Pero si buscas la verdad con hambre, si te sumerges en las Escrituras como quien busca un tesoro escondido, si haces del discernimiento tu prioridad espiritual, entonces el mal no tendrá cómo engañarte, porque ya no caminarás en la carne, caminarás con la lámpara encendida, caminarás con ojos espirituales abiertos, caminarás con autoridad, y todo lo que no provenga del cielo lo discernirás. A tiempo lo rechazarás a tiempo y cerrarás la puerta antes de que el mal cruce el umbral. Esa es la promesa para quien vive a los pies de la palabra. Tendrá luz para ver lo que otros no ven. Tendrá claridad en medio de la confusión. Tendrá dirección donde hay niebla y tendrá paz en medio de decisiones difíciles. Hoy Dios te llama a un nuevo nivel de discernimiento, y ese nivel solo se alcanza en las páginas vivas de su palabra. Cuando buscas la palabra en medio de la guerra, encuentras refugio que el mal no puede penetrar. Hay momentos en la vida en que todo parece temblar. Momentos en los que lo que construiste con esfuerzo comienza a desmoronarse, donde la salud se debilita sin explicación, donde los amigos desaparecen, donde la economía se seca como tierra agrietada por el sol, donde las noches son más largas que los días, y el silencio de Dios parece tan espeso que te hace dudar de si realmente te escucha.
Esos momentos, esos días oscuros donde el alma tiembla y la mente se llena de preguntas, no son casuales. Son escenarios preparados por el enemigo para quebrar tu fe, para agotarte, para hacerte creer que todo ha sido en vano. Y es justo ahí, en ese campo de batalla invisible, donde se revela el verdadero poder de la palabra, porque cuando el infierno lanza sus dardos de ansiedad, de desesperanza, de confusión, de enfermedad, el alma que se ha entrenado en la palabra no huye, no cae, no se rinde, se refugia. Sí, la palabra de Dios no solo es arma, es refugio, es escudo, es abrigo, es sombra fresca en medio del fuego. El salmista lo dijo con lágrimas en los ojos y fe en el pecho. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 18:30. Y esa espera no es pasiva, esa espera es activa, es la espera del guerrero que corre al refugio de la verdad cuando todo lo demás se desmorona. ¿Dónde corres tú cuando estás bajo ataque? ¿A quién llamas cuando no puedes más? ¿En qué lugar escondes tu alma cuando las tormentas golpean tu casa? Muchos buscan palabras humanas, consejos de redes sociales, frases de motivación que se evaporan como humo. Pero tú, hijo amado, hija escogida, tú has sido llamado a correr al lugar donde el mal no tiene acceso, la palabra viva del Dios Altísimo. Porque cuando te escondes en un versículo, no estás escapando. Estás resistiendo. Cuando repites una promesa en voz alta, mientras las lágrimas caen, no estás perdiendo, estás sembrando resistencia en el aire espiritual. Cuando abres tu Biblia en la madrugada, con el corazón quebrado pero con hambre de esperanza, no estás leyendo. Estás reconstruyendo tu muralla de fe, y es en esa intimidad con la palabra, en ese espacio donde solo están tú y Dios, donde el enemigo no puede entrar. Él puede tocar tus finanzas, puede confundir tu entorno, o puede lanzar pensamientos de derrota, pero no puede penetrar el refugio de la palabra escondida en tu corazón, porque cuando el creyente se refugia en la verdad, la guerra no termina. Pero su alma se estabiliza, su espíritu se fortalece, su mente se aclara, y el mal, por más que ruja, no puede destruirlo. ¿Recuerdas al profeta Jeremías, rodeado de destrucción, con Jerusalén en ruinas, el templo devastado, los muros caídos y el pueblo exiliado? ¿Sabes qué hizo él cuando todo estaba perdido? Clamó en medio del lamento: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana sus misericordias. Lamentaciones 3:22-23. ¿Ves lo que hizo? Se refugió en la palabra, se escondió en la promesa, se abrazó a la verdad, y el enemigo no pudo quebrarlo. Esa es la clave espiritual que Dios te entrega hoy. Mientras el mundo grita, tú medita. Mientras el enemigo ataca, tú recita. Mientras todo cae, tú te escondes. No en personas, no en distracciones, sino en la roca inconmovible que es su palabra. Y es ahí, en ese lugar secreto, donde ocurre lo sobrenatural. Tu alma se aquieta. Tus lágrimas son limpiadas, tus pensamientos se ordenan, y tu fe resucita más fuerte que antes. El mal podrá seguir rugiendo. Pero tú ya no serás la misma persona frágil que se derrumbaba con cada ataque. Ahora eres un guerrero que ha aprendido a esconderse en el refugio que nunca se mueve. Hoy Dios te está enseñando algo que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. No hay mayor lugar de seguridad en medio de la guerra que una promesa bien guardada en tu corazón. No hay arma más poderosa contra el caos que una palabra repetida con fe en medio del dolor. No hay refugio más seguro que las escrituras abiertas sobre tu regazo cuando todo lo demás parece cerrado. Y si decides hacer de la palabra tu habitación permanente, entonces no solo sobrevivirás a las tormentas, saldrás de ellas fortalecido,
iluminado y con un testimonio que estremecerá al infierno, porque mientras otros correrán buscando explicaciones, tú estarás firme en tu escondite sagrado, diciendo con convicción: yo sé en quién he creído y sé que su palabra es mi lugar seguro. Cuando buscas la palabra, descubres la voz de Dios entre el ruido del mundo, en un mundo saturado de voces, lleno de opiniones, teorías, mensajes contradictorios, filosofías huecas, ideas disfrazadas de sabiduría. En un tiempo donde todos gritan, todos enseñan, todos opinan, el alma humana se encuentra cada vez más confundida, saturada de ruido, distraída por 1000 sonidos que se cruzan al mismo tiempo. Y allí, en medio del caos, de los pensamientos dispersos, de las emociones volátiles, de los diagnósticos confusos, de los consejos bien intencionados, pero vacíos de revelación, allí está la voz de Dios, una voz suave, clara, firme, eterna, que solo puede ser escuchada por aquellos que han afinado su oído en el silencio reverente de la palabra. Muchos buscan escuchar a Dios en experiencias sobrenaturales, en sueños grandiosos, en señales llamativas. Y no es que Él no hable así. Él puede hablar por donde quiera, pero lo que no todos saben es que su voz más poderosa, más confiable, más constante, está escondida en las líneas sencillas de las Escrituras. Cada vez que tú abres la Biblia, no estás leyendo un libro, estás abriendo la boca de Dios. Cada versículo no es solo una frase, es un susurro eterno que ha viajado por generaciones para llegar a ti en el momento exacto en que más lo necesitas. Cada capítulo no es solo historia, es instrucción divina personalizada para tu alma, si sabes leer con el corazón despierto. La palabra no solo contiene información, contiene tono, contiene dirección, contiene corrección, contiene advertencia y sobre todo contiene la voz de un padre que anhela ser escuchado. Pero aquí hay una verdad profunda que debes abrazar con seriedad. El que no conoce la palabra escrita no puede reconocer la voz hablada. El que no busca la verdad revelada confundirá cualquier emoción con una supuesta voz de Dios. Y ahí es donde comienzan los errores, las decisiones equivocadas, los caminos peligrosos. Porque el enemigo también susurra, el alma también grita, las heridas también hablan, el corazón engañoso también tiene voz. Y si tú no estás bien enraizado en la palabra de Dios, terminarás llamando Dios a algo que solo fue tu deseo, tu miedo o tu emoción disfrazada de revelación. Por eso, cuando tú buscas la palabra con devoción diaria, con humildad, con entrega, con hambre, con constancia, tu espíritu se vuelve más sensible, tu discernimiento se afina y comienzas a distinguir claramente lo que viene del cielo de lo que nace de la carne. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, citó la Escritura para confirmar su propósito. Cuando estaba siendo tentado, no dijo, yo siento, dijo, escrito está. Cuando estaba en la cruz, no gritó desesperadamente, sino que citó salmos. ¿Por qué? Porque su identidad, su fortaleza y su voz estaban alineadas con la palabra. Hoy, tú puedes tener esa misma claridad. Hoy tú puedes vivir sin confusión espiritual. Hoy tú puedes caminar con pasos firmes, seguros, sabiendo que Dios sí habla y lo hace con poder, con amor y con dirección exacta. Pero para eso tienes que volver a la Biblia. Tienes que abrir ese libro con respeto y con hambre. Tienes que dejar de buscar respuestas en todos lados y comenzar a buscarlas donde siempre estuvieron, en la boca escrita de tu Creador. Muchos se quejan de que no escuchan a Dios, pero no lo buscan donde Él ya dijo que estaría. No meditan, no se detienen, no silencian su alma, no perseveran en la lectura,
Y entonces el enemigo se aprovecha de esa desconexión para hablar más fuerte, para disfrazarse, para ofrecer soluciones rápidas que terminan siendo trampas disfrazadas. Pero tú no. Tú estás siendo entrenado por el Espíritu en este mismo momento para afinar tu oído. Tú estás siendo separado por Dios para aprender a reconocer su voz con claridad, sin confusión, sin interferencias. Y eso solo lo lograrás si haces de la palabra tu base diaria, tu alimento esencial, tu refugio constante, tu libro de vida. Porque quien escucha la palabra con el corazón abierto, comienza a escuchar a Dios en todo lo que vive. Lo escucharás en medio de la tormenta. Lo escucharás en una predicación sencilla. Lo escucharás en un susurro de tu conciencia. Lo escucharás mientras lavas los platos o mientras estás en el trabajo. Porque su voz no necesita volumen, solo espacio. Y ese espacio se abre en ti, cuando su palabra ocupa el trono de tu mente y de tu alma. Cuando buscas la palabra, rompes los pactos invisibles que el enemigo había establecido en tu vida. Hay cosas que te pasan y tú no entiendes por qué. Hay ciclos repetitivos que parecen no tener fin, relaciones que fracasan de la misma forma, puertas que se cierran justo cuando estaban por abrirse, enfermedades que van y vuelven sin causa médica clara, pensamientos oscuros que aparecen de la nada, ambientes cargados, sueños que no se cumplen aunque te esfuerzas al máximo. Y mientras tú lo atribuyes a la mala suerte, a decisiones equivocadas, a tu historia familiar o al estrés, hay un mundo invisible que se está moviendo detrás de todo eso. Y en ese mundo invisible, muchas veces el enemigo ha firmado pactos legales, espirituales, hereditarios, inconscientes, que siguen teniendo fuerza sobre ciertas áreas de tu vida porque nadie los ha roto con la única herramienta que tiene autoridad sobre ellos: la palabra de Dios. Sí, hay pactos que no se rompen con buenas intenciones, ni con voluntad humana, ni siquiera con lágrimas. Se rompen con verdad revelada, se quiebran cuando una palabra divina entra en escena y corta con autoridad todo lo que el infierno había legalizado por generaciones. ¿Sabías que muchas personas viven bajo pactos que ni siquiera recuerdan haber hecho? Pactos de miedo, pactos de desobediencia, pactos de silencio, pactos de mentira, pactos de manipulación, pactos de maldición familiar, pactos que fueron iniciados por abuelos, por padres, por errores del pasado, por prácticas espirituales contrarias a Dios, por declaraciones hechas con ligereza, por pecados ocultos que jamás fueron confrontados. Y mientras esos pactos no son desactivados, en lo espiritual, el enemigo sigue teniendo permisos para operar en ciertas áreas, aún en la vida de los creyentes. Es fuerte, es delicado, pero es real, y la única forma de neutralizar esos pactos es traer luz. Y esa luz es la palabra viva del Altísimo, porque la palabra no solo consuela, no solo guía, no solo alimenta, también juzga, expone, confronta y corta. Es espada de doble filo, es martillo que quebranta la piedra, es fuego que consume todo contrato infernal firmado en secreto. Hebreos 4:12 lo declara con una precisión que estremece el alma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta? La palabra no es solo para el culto del domingo. Es un arma legal que, cuando es declarada con fe y autoridad, rompe cadenas que ni tú sabías que estaban ahí. Cierra puertas que habían sido abiertas sin tu consentimiento. Desactiva maldiciones que venían operando en automático por generaciones. Y lo más poderoso es que tú no necesitas ser teólogo, ni pastor, ni profeta famoso. Necesitas ser alguien que crea, alguien que declare la palabra con el corazón limpio, alguien que al leer no lo haga por costumbre, sino con hambre de libertad,
Porque cuando lees con fe, con intención, con reverencia, con humildad, con pasión, cada palabra pronunciada desde la Escritura se convierte en un acto judicial en el mundo espiritual. Cada versículo se convierte en una sentencia que libera, que redime, que corta, que desautoriza al infierno. ¿Quieres ver libertad en tu casa? ¿Quieres dejar de repetir los errores de tu linaje? ¿Quieres cortar patrones que han destruido a otros antes de ti? Entonces, deja de pelear con armas humanas. Empieza a declarar la palabra, escríbela en tu casa, habla promesas donde antes hubo maldiciones, cambia tu forma de orar, ora con versículos, recita la verdad sobre tu familia, tu salud, tu mente, tu economía, sella tu casa con la palabra. Llena el ambiente con escrituras que desactiven toda obra de tinieblas, y verás cómo lo que parecía eterno se rompe. Lo que parecía inevitable se desactiva. Lo que parecía parte de tu destino se cae por el peso de la verdad. Porque ninguna palabra humana tiene poder frente a un pacto demoníaco. Pero una sola palabra de Dios tiene poder para derribar fortalezas que llevan siglos en pie. Hoy el Señor te dice, si buscas mi palabra con corazón sincero, yo te mostraré los pactos que deben ser rotos, y con mi verdad te enseñaré a liberarte de todo lo que el enemigo pensó que te iba a esclavizar por siempre. Este es el tiempo. Este es el día, este es el momento en el que tú puedes ser libre, no con rituales, sino con palabra. Palabra que corta, palabra que sana, palabra que limpia, palabra que libera. Cuando la palabra te llena, el mal ya no encuentra espacio donde habitar. Hay una dimensión de la vida espiritual que no se alcanza solo con asistir a una iglesia, ni con repetir oraciones aprendidas, ni con ser parte de una comunidad de fe. Hay un nivel de transformación donde ya no se trata solo de lo que haces externamente, sino de quién eres internamente. Y esa dimensión solo se accede cuando la palabra de Dios no solo te rodea, sino que te llena hasta lo más profundo. Porque mientras el corazón esté vacío de verdad, el mal siempre encontrará espacio para plantar algo. Un pensamiento oscuro, una mentira sutil, una duda venenosa, un resentimiento escondido, un deseo escondido que crece en silencio. El enemigo no necesita puertas grandes para entrar. Le basta con una grieta en el alma, con una zona no tratada, con una herida que aún sangra, con un pensamiento no confrontado. Y es por eso que buscar la palabra no es un acto religioso, ni una rutina espiritual. Es una estrategia de limpieza interior. Es una operación del Espíritu Santo que va al fondo del alma para desalojar todo lo que el mal había escondido. Es una luz que entra donde nadie más ha entrado y que no deja nada sin transformar. El problema de muchos creyentes es que quieren milagros, quieren libertad, quieren bendición, pero no quieren vaciarse. No quieren rendir sus pensamientos, sus hábitos, sus emociones, su carácter. Quieren que Dios los use, pero no quieren que Dios los limpie. Quieren promesas sin pasar por procesos, y eso no es posible. La palabra no es un adorno para la mente. Es un fuego que consume toda impureza. Y ese fuego solo arde cuando le das permiso de entrar, de quedarse, de escarbar, de romper, de reconstruir. David lo entendió cuando clamó, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Y ese clamor no era una simple oración, era una declaración de rendición total. Era como decir, «Hazme de nuevo desde adentro, Señor, porque ya entendí que el problema no está fuera. El problema está dentro de mí. Y la única forma de vencer al mal es haciendo de mi alma una morada exclusiva para tu palabra». Cuando tú te llenas de escritura día tras día, versículo tras versículo, meditación tras meditación,
tu corazón comienza a cambiar de atmósfera, tu mente comienza a limpiarse, tu carácter empieza a afilarse, tus emociones comienzan a ordenarse, y de pronto las áreas donde antes el enemigo tenía control ya no lo reconocen, porque ahora hay un nuevo dueño, ahora hay un nuevo gobierno, ahora hay una nueva voz en ese lugar, la voz de la verdad que echó fuera todo engaño. Y no es un proceso inmediato, no es mágico, no es superficial, es progresivo, es continuo, es como un río que va purificando cada rincón con constancia y poder. Por eso Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3, lo puedes sentir. La palabra no solo te informa, te lava. La palabra no solo te inspira, te purifica. La palabra no solo te enseña, te libera. La palabra no solo te da conocimiento, te hace nuevo. Y cuando tú te vuelves un habitante de la palabra, el mal ya no puede quedarse, no porque desaparezca, sino porque no encuentra ambiente, no encuentra terreno, no encuentra invitación, porque el alma que ha sido saturada de la verdad no tolera la mentira, no se acomoda al pecado, no justifica la tibieza, no abraza lo que contamina. Y esa limpieza continua es lo que te prepara para ser portador de gloria. No hay mayor autoridad espiritual que la de un corazón rendido y lleno de palabra. No hay mayor poder en un creyente que aquel que ha sido purificado por la palabra y que ha renunciado al mal desde las raíces. Hoy el Señor te está diciendo, llénate de mi palabra, y no habrá lugar para las obras de las tinieblas. Llénate de mi verdad, y el enemigo tendrá que retroceder. Llénate de mi luz, y toda sombra será disipada. Haz de tu alma una morada para lo eterno, y el mal ya no encontrará espacio donde habitar. No necesitas cambiarte por fuera para impresionar a nadie. Necesitas vaciarte por dentro para llenarte de lo eterno. Y eso comienza hoy, comienza ahora. Comienza con tu decisión de buscar, leer, meditar y vivir la palabra con pasión, con compromiso, con entrega radical. Porque una vez que la palabra toma el trono de tu interior, nada ni nadie podrá quitarte la paz, ni robarte la fe, ni seducirte con falsedades. Porque tú serás una casa construida sobre la roca, y ni las tormentas, ni el infierno, ni el tiempo podrán derribarte. Cuando buscas la palabra, activas la cobertura espiritual, que desactiva los ataques del enemigo. Hay batallas que se ganan antes de que comiencen. Hay guerras que no necesitas pelear porque fueron neutralizadas antes de manifestarse. Y hay peligros que nunca llegaron a tocarte porque, sin saberlo, tú habías activado una cobertura espiritual con tus oraciones, tus ayunos, tus lágrimas, pero sobre todo con tu búsqueda profunda y constante de la palabra viva de Dios, porque hay algo que debes entender de forma urgente. Cada vez que tú abres la Escritura con el corazón dispuesto, estás levantando un muro invisible alrededor de tu casa. Cada versículo que declaras con fe se convierte en una trinchera que el enemigo no puede atravesar. Cada promesa que crees con el alma encendida se transforma en un escudo de fuego que protege tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, tu familia. Y no es un lenguaje poético, no es una figura literaria, es una verdad espiritual. Es un principio eterno del reino, es una realidad invisible que tiene efectos concretos en lo visible. La palabra es refugio, sí, es espada, sí. Es lámpara, sí, pero también es cobertura, es protección, es blindaje espiritual para un mundo cada vez más contaminado, más confuso, más oscuro. El salmista lo entendía cuando escribió con lágrimas y certeza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Y ese abrigo del Altísimo no es una metáfora sentimental.
Es la manifestación real de su palabra activa en la vida de quien decide buscarla cada día con pasión. Porque cuando tú vives bajo esa sombra, el mal te ve, pero no te toca. Los dardos son lanzados, pero se desvían. Las trampas son armadas, pero se quiebran antes de cerrarse. Las maldiciones son pronunciadas, pero no prosperan. Las amenazas suenan fuerte, pero tú permaneces firme, porque ya no caminas solo, ya no duermes sin guardia, ya no vives sin cobertura. Tu alma ha sido blindada por el poder de la palabra que habita en ti. Y eso desactiva el acceso del enemigo a tus emociones, a tus decisiones, a tus pensamientos, a tus ciclos espirituales. ¿Cuántas veces has sido librado sin darte cuenta? ¿Cuántos accidentes no ocurrieron porque algo, o mejor dicho, alguien, intervino? ¿Cuántas enfermedades fueron desviadas? ¿Cuántas traiciones fueron frenadas? ¿Cuántas crisis fueron neutralizadas antes de tocar tu puerta? No fue suerte, no fue coincidencia, fue cobertura, cobertura activada por la palabra que habías sembrado en tu alma en los días de silencio. Cobertura celestial conectada a tu búsqueda secreta. Cobertura angelical desatada por tu obediencia callada, porque cada vez que eliges abrir la Biblia, en vez de rendirte, cada vez que meditas en un versículo, en vez de alimentar el miedo, cada vez que declaras una promesa en medio del dolor, estás liberando en el mundo espiritual una señal que dice: aquí hay un hijo del reino, aquí hay una hija de la promesa, aquí no se toca, aquí hay cobertura, y el infierno tiembla, y las tinieblas retroceden, y el mal se confunde, porque no entiende cómo alguien tan herido sigue tan cubierto. No entiende cómo alguien tan débil no cae. No entiende cómo alguien tan atacado aún resiste con el alma encendida. Pero es porque tú ya no estás solo. Tú ya no estás a la intemperie. Tú ya no estás desprotegido. Estás vestido de palabra. Estás rodeado por versículos vivos. Estás escondido en promesas eternas. Estás bajo la cobertura del Altísimo, y esa cobertura no se compra, no se hereda, no se improvisa, se activa con búsqueda, con compromiso, con hambre real por la verdad, con obediencia silenciosa, con intimidad genuina, con entrega radical. A la palabra que transforma, que cubre, que defiende, que guarda. Hoy Dios te dice con firmeza y ternura: busca mi palabra y yo extenderé mi manto sobre ti. Busca mi palabra y yo te cubriré cuando nadie más pueda protegerte. Busca mi palabra y te guardaré de día y de noche, en la tormenta y en la calma, en el fuego y en la espera. Porque cuando tú haces de la palabra tu lugar seguro, la cobertura del cielo se activa como un escudo impenetrable, y el mal, por más que intente, ya no podrá tocarte. Cuando buscas la palabra, descubres que la obediencia es la clave que cierra toda puerta al enemigo. Muchos piensan que basta con conocer la palabra. Otros creen que con leerla es suficiente. Algunos incluso la citan con elocuencia, la enseñan, la comparten, la comentan, pero siguen viviendo vidas débiles, derrotadas, inestables, llenas de puertas abiertas por donde el enemigo entra y sale como quiere. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido que la verdadera autoridad espiritual no viene del conocimiento, sino de la obediencia. Y la obediencia solo nace en un corazón que ha sido tocado, quebrado y transformado por la palabra viva de Dios. Buscar la palabra no es solo leer un libro santo, no es solo seguir una tradición religiosa, es entrar en una dimensión de alineamiento con el cielo donde tus pasos comienzan a caminar en sincronía con la voluntad de Dios. Y esa alineación es la que produce autoridad, y esa autoridad es la que silencia al enemigo. Porque mientras tú solo sepas lo que dice la Biblia, pero no vivas lo que enseña, el infierno seguirá teniendo argumentos legales para acusarte, para atacarte, para confundirte, para susurrarte, mentiras que suenan verdaderas, para herirte donde más duele, para usar tus propias decisiones en tu contra.
Porque el conocimiento sin obediencia no transforma, solo infla. Pero la obediencia nacida de la palabra sí transforma, sí protege, sí cierra puertas, sí rompe cadenas, sí abre el cielo. Jesús mismo lo dijo con claridad cortante. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. ¿Ves el orden divino? Oír plaza ser, edificar sobre la roca, oír sin hacer, construir sobre arena, y la tormenta viene para todos, pero solo los que obedecieron permanecen en pie. Aquí está la clave que el enemigo no quiere que descubras. Tú puedes cerrar todas las brechas espirituales de tu vida si decides obedecer radicalmente la palabra que has estado escuchando por años. No basta con emocionarte. No basta con entender, no basta con compartir frases bíblicas en tus redes sociales. Necesitas vivir la palabra hasta que se vuelva carne en ti, hasta que tus decisiones respiren obediencia, hasta que tu carácter sea una expresión viva de lo que Dios escribió. Porque cada vez que tú obedeces un mandato bíblico, aunque parezca difícil, aunque nadie más lo entienda, aunque implique renuncias dolorosas, aunque tengas que callar cuando quieres hablar, aunque tengas que quedarte cuando quieres correr, aunque tengas que perdonar cuando duele, tú estás construyendo una muralla espiritual invisible que impide al enemigo tocar lo que es tuyo. Y en cambio, cada vez que sabes lo que dice la palabra, pero eliges hacer lo contrario, aunque lo disimules bien, aunque lo escondas de todos, aunque mantengas tu apariencia de espiritualidad, el infierno anota y obtiene permisos para tocar tu salud, tus emociones, tu paz, tu economía, tu familia, tu fe, porque el conocimiento sin obediencia es tierra abierta para la siembra del mal. Pero hoy Dios te está entregando una llave que cierra de una vez por todas la puerta a las tinieblas, la llave de la obediencia, y esa llave se encuentra solo cuando buscas su palabra con honestidad, cuando no lees solo para saber, sino para cambiar, cuando no buscas solo revelación, sino corrección, cuando no quieres solo sentir bonito, sino vivir en santidad. Obedecer no es fácil, es morir a uno mismo, es entregar lo que más amas, es rendirte cuando todo en ti quiere resistirse, pero es también el camino más corto a la paz verdadera, a la libertad eterna, a la bendición sin medida, porque Dios no bendice el conocimiento, bendice la obediencia. Dios no honra a los que saben mucho, honra a los que hacen su voluntad con temor y temblor. Dios no responde a los que declaman versículos, responde a los que caminan en integridad, aun cuando nadie los está viendo. Hoy, el Espíritu Santo está tocando tu conciencia. Hoy, su palabra está confrontando áreas de tu vida que ya no puedes seguir ignorando, y no es para condenarte, es para cubrirte, es para restaurarte, es para mostrarte que aún hay tiempo de cerrar esas puertas abiertas. Aún hay oportunidad de alinearte con su palabra. Aún puedes tomar decisiones que rompan con la cadena de desobediencia que abría espacio al mal. No temas obedecer, aunque duela, aunque implique perder cosas, personas, oportunidades, hábitos, porque nada de lo que pierdas obedeciendo a Dios puede compararse con todo lo que ganarás cuando su cobertura te envuelva y el enemigo ya no tenga por dónde entrar. Todo comienza así, con una búsqueda sincera de la palabra, con un corazón quebrantado que dice: Señor, no quiero solo saber, quiero obedecer. Cuando buscas la palabra, descubres quién eres, y el enemigo ya no puede confundirte. Hay una de las estrategias más antiguas del enemigo, más sutil, más silenciosa y más peligrosa: la confusión de identidad. No necesita destruirte con fuerza, si puede confundirte con dudas.
No necesita poseerte si puede persuadirte con mentiras que suenan verdaderas. No necesita tocar tu cuerpo si logra distorsionar tu mente. Y eso lo hace sembrando pensamientos que se instalan poco a poco, disfrazados de lógica, de autoanálisis, de heridas pasadas, de experiencias traumáticas o de comparaciones silenciosas. No vales nada. Nunca cambiarás. Dios no te escucha. Tu historia no tiene propósito. Hay otros mejores que tú. No eres tan espiritual como pareces. Estás repitiendo los errores de tu familia. Ya es tarde para ti. Te vas a quedar solo. Esto es lo máximo que lograrás. Frases como estas son susurros que no vienen de Dios. Son sembradoras de tinieblas que buscan robarte el valor, la esperanza, el fuego, la fe, el propósito. Y lo más alarmante es que, si no conoces la palabra, terminarás creyéndolas. Terminarás construyendo tu vida desde un lugar roto, débil, ajeno a tu verdadera esencia, porque el enemigo no teme a los que oran con fuerza si no saben quiénes son. No tiembla ante los que predican si no tienen identidad. Él tiembla ante los que conocen lo que Dios dice de ellos, ante los que viven desde una verdad no negociable, ante los que han leído la palabra y han decidido creerla, aunque todo a su alrededor diga lo contrario. La identidad no se encuentra en los logros, no se forma con títulos ni con validación humana. La verdadera identidad nace de la palabra y se confirma cuando vives desde esa verdad, sin disculpas, sin miedo, sin máscara, sin dudas. Mira cómo Jesús enfrentó al enemigo en el desierto. Antes de comenzar su ministerio, el Padre lo afirmó diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Y justo después vino el enemigo con su primer dardo. Si eres hijo de Dios. ¿Notas la jugada espiritual? No atacó su poder. No atacó sus milagros. Atacó su identidad. Sembró una duda. Intentó hacerle cuestionar lo que el Padre acababa de afirmar. ¿Y cómo respondió Jesús? Con la palabra, no con emociones, no con argumentos personales, no con orgullo, con la palabra, porque quien conoce lo que está escrito no necesita defenderse, solo afirmarse, porque la palabra valida, la palabra afirma, la palabra sostiene. Hoy el enemigo sigue usando la misma táctica. Quiere que dudes de tu valor, de tu llamado, de tu redención, de tu capacidad, de tu libertad, de tu favor delante de Dios. Y muchos cristianos, incluso sinceros, caen en la trampa porque leen la Biblia, pero no viven desde la verdad que ella declara sobre ellos. Pero tú estás aquí. Y hoy el Espíritu Santo te dice: búscame en la palabra y te recordaré quién eres. Búscame y te sanaré del espejo roto en el que aprendiste a mirarte. Búscame y te mostraré que eres mi hijo, mi hija, mi escogido, mi amada, mi redimida, mi profeta, mi voz en esta generación. Porque cuando te llenas de palabra, las etiquetas caen. Las voces falsas se callan, las heridas se cierran, las inseguridades se rinden, y una nueva imagen comienza a formarse en ti, la imagen del Hijo, la imagen del diseño original, la imagen de quien camina sabiendo que fue elegido, capacitado y sellado con propósito eterno. No permitas más que el enemigo escriba tu historia desde mentiras. No aceptes pensamientos que contradicen lo que Dios ya ha dicho de ti. Deja que la palabra sea tu espejo diario, tu punto de referencia, tu fuente de verdad. Lee lo que Él dice y créelo como si tu vida dependiera de eso. Porque depende. Es la verdad lo que te hace libre, pero no cualquier verdad. La verdad que conoces y crees. La verdad que te apropias. La verdad que vives, la verdad que se vuelve tu identidad.
Hoy el cielo te recuerda, no eres lo que te hicieron, no eres lo que perdiste, no eres lo que sientes, no eres lo que otros piensan, eres lo que Dios escribió sobre ti, y esa palabra no cambia. Y si decides buscarla cada día con pasión, con entrega, con hambre santa, el enemigo ya no podrá confundirte, ni manipularte, ni detenerte, porque tú sabrás quién eres. Y cuando sabes quién eres, sabes contra qué pelear y qué rechazar. Y eso te hace invencible. Cuando buscas la palabra con perseverancia, Dios te viste de autoridad y te convierte en canal de liberación para otros. La mayoría de las personas que se acercan a la palabra lo hacen buscando ayuda para sí mismas. Quieren consuelo, quieren respuestas, quieren dirección, quieren sentir que Dios los ve, que los escucha, que está pendiente de su dolor. Y eso está bien. Esa búsqueda es válida, legítima, necesaria, pero hay un punto en el que la palabra, cuando es buscada con perseverancia, con disciplina espiritual, con entrega real, comienza a producir algo mucho más grande que un simple alivio personal. Comienza a generar autoridad, y esa autoridad no es humana, no se fabrica, no se hereda, no se estudia, se recibe, se activa en el corazón de aquellos que han hecho de la palabra su alimento diario, su espada afilada, su ley suprema, su manantial inagotable. Porque cuando tú te vuelves una persona de palabra, no solo te transformas tú, el ambiente a tu alrededor comienza a cambiar. Las cadenas que oprimían a otros comienzan a romperse cuando tú hablas. Las tinieblas retroceden cuando tú oras. Los confundidos encuentran dirección cuando tú aconsejas. Los atados empiezan a sentir libertad con solo estar cerca de ti. Y eso no tiene nada que ver con que seas pastor, predicador, famoso o líder. Tiene que ver con que te convertiste en una casa habitada por la verdad. Y donde hay verdad, hay luz. Y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero lo que pocos entienden es que una vez que tú conoces la verdad y vives en libertad, el siguiente paso es convertirte tú mismo en un instrumento de liberación para otros. Porque hay personas que no pueden leer la Biblia como tú lo haces. Hay personas que están ciegas espiritualmente, que viven en confusión, en adicciones, en religiosidad sin revelación, y Dios te está levantando para ser una voz en medio de sus silencios, un faro en medio de sus tormentas, un canal por donde fluya la palabra que ellos aún no conocen. Pero eso solo es posible si tú decides ser más que un consumidor de versículos. Si decides ser un portador viviente de Escritura, alguien que ya no solo cita la Biblia, sino que camina con ella grabada en el alma, vive con ella latiendo en el corazón, habla con ella fluyendo por los labios, porque la verdadera autoridad no se manifiesta en gritos ni en apariencias de espiritualidad. La verdadera autoridad es reconocida en el mundo espiritual cuando tú te has saturado de la palabra y has decidido obedecerla a toda costa. El infierno lo sabe, el cielo lo respalda, la gente lo percibe y las cadenas lo sienten. ¿Sabes por qué Pedro podía pasar y su sombra sanaba a los enfermos? No era magia, era presencia. Era la densidad espiritual de un hombre que había caminado con la palabra encarnada, que había sido confrontado, restaurado, quebrado y empoderado por esa misma palabra. Era un hombre que ya no dependía de su fuerza, sino de su llenura. Tú estás siendo llamado a eso, a vivir en un nivel donde tu vida ya no solo busca ser bendecida, sino que se convierte en bendición. A que tus oraciones ya no sean solo por ti, sino que tengas carga por otros. A que tus palabras ya no consuelen solamente,
sino que liberen, confronten, despierten, 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 porque estamos en tiempos donde no basta con ser creyente. Dios está levantando personas llenas de palabra para pelear batallas espirituales en nombre de otros. Intercesores que se esconden en lo secreto pero desatan guerras en lo invisible. Guerreros que saben citar versículos, pero también saben vivirlos. Vasijas que ya no tienen agenda propia, sino que viven para manifestar su verdad en la tierra. Y eso comienza hoy. Eso comienza contigo. No importa cuán rota esté tu historia, no importa si vienes de una vida sin rumbo, sin Biblia, sin iglesia, sin referentes. Lo que importa es tu hambre, lo que importa es tu búsqueda. Lo que importa es tu decisión de decirle al cielo: yo quiero ser un canal de tu palabra, no solo para mí, sino para todo el que me rodea. Y si esa es tu oración, prepárate. Porque el fuego de la palabra vendrá a quemar lo que estorba, vendrá a purificar tu carácter, vendrá a limpiar tus intenciones, vendrá a deshacer tus ídolos, y luego te vestirá de autoridad, y abrirá tu boca con unción, y levantará tu voz como trompeta, y tu sombra se volverá refugio para los quebrados, y tu vida se convertirá en Biblia viviente para esta generación que ya no quiere religión, sino revelación. Cuando buscas la palabra, la paz se vuelve tu estado natural, y el mal ya no puede alterarte. Vivimos en una era marcada por el ruido, por la velocidad, por el agotamiento emocional, por las urgencias que no dan tregua y por un bombardeo constante de noticias, presiones, expectativas y mensajes que buscan robarnos el aliento, la calma y la esperanza. Y en medio de ese escenario saturado de ansiedad, la paz se ha convertido en un lujo, en una rareza, en un tesoro escaso que muchos desean, pero pocos encuentran. Pero lo que la mayoría no sabe es que esa paz que el mundo no puede ofrecer, esa calma que ni el dinero, ni el éxito, ni las relaciones pueden garantizar, se activa de forma real y permanente cuando el alma se llena de palabra. Cuando el corazón se ancla no en lo que ve ni en lo que siente, sino en lo que Dios ha dicho. Porque la paz no es la ausencia de problemas. La paz verdadera es la presencia tangible de una certeza que no se mueve aunque todo a tu alrededor tiemble. Y esa certeza solo la da la palabra revelada, abrazada, vivida. Jesús lo dijo con una autoridad serena que atraviesa los siglos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esa frase no fue poesía, fue una promesa sellada. Y el canal para acceder a esa promesa sigue siendo el mismo, la palabra. Porque en cada versículo hay una gota de paz. En cada promesa hay un río de reposo. En cada historia bíblica hay un reflejo de la fidelidad divina que te recuerda que aun cuando no entiendas el proceso, el final siempre estará en manos del Dios que nunca pierde el control. La palabra no solo te enseña, te estabiliza, te aquieta, te reconecta con el cielo, te limpia el alma del polvo de los afanes, te quita las voces ajenas y te resintoniza con la voz original que habló todo a la existencia y que sigue hablando directamente a tu corazón. Cuando tú haces de la palabra tu alimento constante, tus emociones empiezan a calmarse sin esfuerzo. Tu mente deja de correr como loca detrás de 1000 pensamientos. Tu alma deja de buscar respuestas en lugares equivocados. Tu espíritu comienza a reposar como un niño en los brazos de su padre. Y no es porque los problemas desaparezcan, es porque tú ya no eres el mismo, ya no reaccionas como antes, ya no decides desde el miedo, ya no entras en pánico por lo inesperado, porque hay algo en ti que ha sido marcado por la verdad. Y esa verdad ha construido dentro de ti un refugio interno donde ni la ansiedad, ni el caos, ni el infierno tienen acceso.
Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Puedes sentir el poder de esa declaración? Dios no promete cualquier tipo de paz. Promete paz completa. Paz que no depende de las noticias. Paz que no se basa en las circunstancias. Paz que no necesita explicaciones para mantenerse firme. Paz que nace de una mente que persevera en su palabra y un corazón que ha decidido confiar, aunque no entienda todo lo que está viviendo. Esa paz es real. Esa paz es posible. Esa paz está disponible para ti, pero solo si decides buscarla, no como quien busca un alivio rápido, sino como quien cava profundo hasta encontrar la fuente. Y esa fuente es la palabra, la viva, la eterna, la inquebrantable, la que no cambia con el viento ni se dobla con la opinión del mundo, la que te habla cuando todo calla, la que te abraza cuando todo se va, la que te calma cuando todo se desmorona, la que te ancla cuando el suelo parece desaparecer. Hoy Dios no solo quiere enseñarte algo, quiere meterte en una dimensión de reposo que solo se alcanza cuando dejas de intentar entender todo con tu mente humana y empiezas a confiar plenamente en lo que su palabra ya declaró sobre ti, sobre tu futuro, sobre tu protección, sobre tu identidad, sobre tu propósito. Y cuando eso ocurre, cuando esa paz verdadera se instala en ti como estilo de vida, el enemigo pierde poder. Porque ya no puede manipularte con ansiedad, ya no puede asustarte con amenazas, ya no puede confundirte con presión, porque tú ya no reaccionas al caos. Tú respondes desde la palabra, y eso te hace imperturbable, y eso te hace libre, y eso te hace fuerte. Hoy la paz de Dios quiere llenarte desde las Escrituras, no como un momento, sino como un estado permanente de confianza, un lugar interno desde donde vivirás las mayores batallas, sin perder la calma, desde donde verás tormentas, sin perder el enfoque, desde donde caminarás por el fuego, sin perder tu fe, porque ya no dependes del clima exterior, sino de la verdad que habita en ti. Cuando la palabra habita en ti, se activa una unción que rompe yugos y transforma ambiente. Hay algo que las tinieblas no pueden soportar. No es tu voz, no es tu talento, no es tu experiencia, es la unción. Y esa unción no viene del carisma, ni del estudio, ni de la tradición. Esa unción viene de la palabra viva, que ha sido sembrada, regada, creída y obedecida con perseverancia dentro del alma del creyente. Porque hay un misterio espiritual que muchos aún no comprenden. No todo el que predica está ungido. No todo el que habla bonito tiene autoridad. No todo el que cita versículos ha sido impregnado por la unción que rompe cadenas. Porque la unción no viene por saber, la unción viene por habitar, por vivir en la palabra, por dejar que la palabra viva se mezcle con tus lágrimas, con tu historia, con tus silencios, con tus derrotas, con tus procesos. Isaías 10:27 lo dice con contundencia espiritual. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Oh, qué poder hay en esa promesa. El yugo se pudrirá, no se cortará. No se romperá solamente, se pudrirá, se desintegrará, se deshará desde adentro, no podrá sostenerse más. Porque la unción, la verdadera, no negocia con la esclavitud, la destruye, y esa unción no es un evento, es una consecuencia, es el resultado de una vida que ha hecho de la palabra su prioridad, su pasión, su refugio, su alimento, su espejo, su tesoro. Es el resultado de una vida que ya no vive por emociones, sino por convicciones eternas. De una vida que ha muerto al yo,
que ha crucificado su orgullo, que ha enterrado su vanidad y que se ha entregado por completo a la obediencia radical de lo que Dios ha dicho. Y cuando una persona llega a ese punto, la unción comienza a manifestarse, no como una manifestación externa que busca reconocimiento, sino como un aroma invisible que llena los espacios, como un fuego que arde sin ser anunciado, como una atmósfera que estremece los ambientes, como una fuerza que libera sin necesidad de gritar, como una presencia que incomoda a los demonios y atrae a los quebrados, porque donde hay unción, el infierno no puede operar. Donde hay unción, las ataduras se deshacen. Donde hay unción, la religiosidad se rompe. Donde hay unción, las excusas desaparecen. Donde hay unción, la verdad se impone sin esfuerzo humano. Y esa unción no se compra, no se imita, no se finge. Se cultiva con palabra, se protege con santidad, se activa con obediencia. Hoy el Espíritu Santo quiere recordarte esto. No fuiste llamada para ser uno más. No fuiste escogida para ser parte del ruido. Fuiste marcada para cargar una unción que transforma, que limpia, que confronta, que sana, que restaura. Pero esa unción necesita raíz, y la raíz es la palabra, porque no hay fruto sin raíz, y no hay raíz profunda sin palabra constante. Tú puedes tener don, puedes tener carisma, puedes tener visibilidad, pero si no tienes palabra encarnada, lo que portas es frágil, perecedero, reemplazable. Solo la palabra te hace inquebrantable. Solo la palabra te da sustancia espiritual. Solo la palabra te convierte en alguien que lleva la gloria y no se desmorona bajo el peso de ella. Y cuando esa unción fluye, el corazón del incrédulo se quebranta, la mente del confundido se aclara, el alma del deprimido se sacude, el espíritu del oprimido se libera, el ambiente se transforma sin espectáculo, sin ruido, solo por la presencia real de una vida empapada en palabra. Eso es lo que el cielo quiere hacer contigo, eso es lo que el infierno quiere evitar. Porque cuando una hija del reino comienza a vivir desde la palabra, se convierte en una amenaza real para las estructuras de opresión espiritual. Ya no vive desde el temor, vive desde la unción. Ya no responde al dolor, responde desde la palabra sembrada. Ya no pide permiso, avanza con autoridad. Y esa autoridad no es ruido, es respaldo, es presencia, es peso espiritual que abre caminos, que redime entornos, que rompe yugos donde otros solo repiten frases. Hoy Dios te llama a un nuevo nivel, un nivel donde ya no solo consumes palabra, te conviertes en palabra viva, donde ya no solo te alimentas de versículos, te vuelves canal por donde la unción fluye para liberar a otros. Y si decides decirle sí a ese llamado, el cielo te respaldará, el Espíritu te llenará, y la unción hará lo que tú jamás podrías lograr con esfuerzo humano. Romper yugos antiguos, derribar fortalezas invisibles, liberar generaciones enteras, y todo, simplemente porque buscaste la palabra como quien busca un tesoro escondido. Cuando perseveras en la palabra, dejas de sobrevivir y comienzas a vivir en el ritmo soberano del cielo. Hay un momento en la vida de todo creyente donde ya no basta con saber que Dios existe, donde ya no es suficiente con asistir a reuniones, cantar canciones, seguir ciertos hábitos cristianos y repetir oraciones aprendidas. Hay un punto sagrado, íntimo, irreversible, en el que el alma clama por algo más, por sentido, por profundidad, por eternidad, por vida real. Y esa vida solo comienza cuando dejas de leer la palabra como información y empiezas a habitar en ella como si fuera tu casa, tu oxígeno, tu fundamento y tu destino. Sí, es posible vivir en la tierra con el ritmo del cielo. Es posible caminar entre los hombres con la mente en lo eterno.
Es posible despertar cada día con propósito, con identidad, con dirección clara y con una plenitud que no depende de lo externo. Pero ese tipo de vida, esa vida abundante, consciente, sagrada, solo la alcanzan los que han hecho de la palabra su estilo de vida, su ley de pensamiento, su filtro de decisiones y su respuesta automática frente a las crisis. Porque mientras tú solo busques a Dios en los momentos de emergencia, vivirás en modo de supervivencia. Y la supervivencia espiritual te mantiene cansado, reactivo, confundido, temeroso, emocionalmente agotado y siempre al borde del colapso. Pero cuando tú haces de la palabra tu pan diario, tu raíz profunda, tu meditación constante, entonces dejas de correr detrás de la paz y comienzas a caminar dentro de ella. Dejas de buscar dirección desesperadamente y comienzas a caminar como alguien que ya ha oído, ya ha sido guiado, ya ha sido afirmado. Tu alma entra en otro ritmo, un ritmo que no está marcado por los relojes humanos, ni por las presiones sociales, ni por los caprichos del alma, ni por los sustos del infierno. Un ritmo que es celestial, perfecto, ordenado, invisible, pero que se manifiesta en cada área de tu vida con una armonía sobrenatural. La palabra es más que letras sagradas. Es latido del cielo, es ritmo de eternidad, es frecuencia divina. Y quien se alinea con esa palabra, comienza a caminar en el compás exacto de la voluntad de Dios. Y en ese compás, todo encuentra su lugar, todo se acomoda. Todo lo que parecía roto empieza a tener sentido, y todo lo que antes parecía perdido comienza a fluir hacia el propósito para el cual fuiste creado. Mira lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Lo ves? Una vida anclada en la palabra no solo resiste, florece, no solo sobrevive, prospera, no solo aguanta, transforma, no solo espera, avanza con frutos, con raíces, con estabilidad, con fuerza, y eso es lo que Dios ha estado queriendo enseñarte en cada uno de estos bloques. No te llamó para vivir al borde, no te diseñó para ir sobreviviendo por fe prestada. No te salvó para que sigas siendo esclavo del miedo, de la duda, de la confusión, de la religión vacía, del pasado que aún te acusa. Te salvó para que vivas, para que respires profundo, para que camines como alguien que conoce al dueño del universo y ha sido entrenado por su palabra para vivir con firmeza aunque todo lo demás tiemble. Para que seas una evidencia viviente de que la palabra no falla, de que su verdad no envejece, de que su voz no se apaga, de que su dirección es segura, de que su fidelidad es más real que cualquier diagnóstico o circunstancia. Cuando una persona llega a este nivel de comunión con la palabra, ya no se rinde, ya no duda de su llamado, ya no negocia su fe. Ya no cambia su paz por aplausos, ya no se contamina por desesperación, ya no se atrasa por distracción, porque ha sido marcada por el fuego de la verdad, y ese fuego es inapagable, ese fuego lo cambia todo. Y hoy el cielo te dice con dulzura y autoridad, sigue, no detengas tu búsqueda, no te distraigas, no te conformes con migajas cuando he puesto un banquete delante de ti. No te contentes con sobrevivir, cuando he diseñado para ti una vida plena, firme, abundante y llena de propósito. Todo eso está escondido en mi palabra. Dios declara, clama a mí en oración y yo te responderé. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. No eres una persona común. No todo el mundo termina lo que empieza. No todos perseveran.
No todos se mantienen despiertos en medio de un llamado celestial que los sacude desde lo más profundo. Pero tú sí. Tú te has quedado, tú has escuchado, tú has sentido, tú has permitido que la palabra te atraviese, te cuestione, te limpie, te renueve. Y eso ya dice mucho de ti. Eso ya te separa de la mayoría. Eso ya marca un antes y un después en tu vida espiritual. Eso ya revela que hay una semilla eterna germinando en lo más profundo de tu ser. Hoy, después de caminar por esta serie de enseñanzas, después de ser confrontado, restaurado, activado, renovado, abrazado por la verdad de Dios, no puedes volver a ser el mismo. No puedes ignorar lo que el cielo te ha hablado. No puedes cerrar esta enseñanza como si nada hubiera pasado, porque algo sí pasó, algo poderoso, invisible, eterno. Algo se movió en tu espíritu, y esa transformación no fue emocional, fue espiritual, fue profética, fue divina. Por eso hoy quiero invitarte a hacer algo más que solo ver un video. Quiero que comentes, en señal de pacto, de compromiso, de fe viva, la siguiente frase poderosa: decido vivir bajo la palabra, y el mal no tendrá lugar en mi vida. Sí. Escribe esa frase en los comentarios. Hazlo como un acto público, como una declaración de guerra contra las tinieblas, como una firma profética que dice: el enemigo ya no reinará en mi casa, porque la palabra ha vuelto a ser el centro de mi vida. Esa frase será tu bandera, tu voz, tu testimonio, tu sello. Y si este video te tocó, si algo te hizo llorar, si sentiste que Dios te estaba hablando, no lo guardes para ti, compártelo, porque si tú necesitabas esta palabra, alguien más la necesita con urgencia. No te calles, no te limites. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para despertar a otros, para sanar a otros, para liberar a otros. Este canal no es solo un canal, es un altar. Y cada vez que tú lo compartes, estás predicando con tus dedos. Suscríbete si aún no lo has hecho, pero no lo hagas por compromiso ni por costumbre. Hazlo como quien dice: Señor, quiero más, quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir siendo transformado por tu palabra. Este canal es casa para muchos que no tienen iglesia. Es alimento para muchos que ya no soportan la religiosidad vacía. Es refugio para quienes lloran en secreto. Es altar para los que están siendo levantados como profetas en medio del caos. Y si tú estás aquí, es porque también eres parte de esta generación que el Espíritu está marcando con fuego y palabra. Y ahora, al finalizar este encuentro, quiero hacerte una última invitación. Quédate unos minutos en silencio. Permite que la música que está sonando ahora te envuelva. Cierra los ojos, pon tu mano en el pecho, respira profundo y sin prisa susurra palabras de gratitud a tu Padre Celestial. Dile que lo amas, dile que lo necesitas, dile que esta enseñanza fue un punto de inflexión en tu historia. Dile que estás listo para más, que quieres seguir siendo moldeado por su palabra, que estás cansado de vivir en modo sobrevivencia y que eliges hoy caminar bajo el ritmo del cielo, porque a partir de ahora tú ya no eres el mismo. Eres alguien que ha oído la palabra, la ha amado, la ha abrazado, la ha obedecido y ha sido sellado por ella. Y cuando el enemigo intente volver a tocar tu puerta, cuando la duda quiera infiltrarse, cuando el miedo se levante como sombra, tú no gritarás, no huirás. Solo declararás con firmeza lo que está escrito: no temeré, porque su palabra me guarda. Ahora es tu momento. El cielo está esperando tus frutos. El mundo necesita tu testimonio, y el Espíritu te seguirá, guiando a toda verdad, si tú sigues buscando su palabra cada día con hambre, con sed y con fe. Nos vemos en el próximo estudio. Guerrero del Reino. Tu historia aún está siendo escrita, pero ahora está siendo escrita con tinta eterna,
con la tinta de la palabra viva, y el final ya está garantizado, victoria para los que habitan en su verdad. Busco tu palabra, Señor, y tu luz desaloja todo mal, Señor mío, y Dios eterno, en esta hora sagrada donde mi alma se inclina ante tu grandeza. Quiero levantar una oración que no sea solo un conjunto de palabras, sino un clamor que atraviese cielos, que sacuda el infierno y que deje claro ante todas las potestades que he decidido levantarme, con la espada de tu palabra en mi mano y con la certeza en mi pecho de que el mal no tiene lugar donde habita tu verdad. Hoy no vengo a pedir, vengo a rendirme. No vengo a exigirte milagros, vengo a entregarte mi mente, mi corazón, mi historia, mis heridas, mis temores, porque entiendo, Señor, que no hay forma de echar fuera el mal, si antes no hago de tu palabra mi morada. Oh Padre Santo, cuántas veces caminé en sombras, no porque el mal fuera más fuerte, sino porque mi vida estaba vacía de escritura. Cuántas puertas abrí con mis palabras sin dirección, con mis pensamientos contaminados, con mis decisiones separadas de tu consejo. Y hoy lo reconozco. El mal no entró porque tú no me amabas. El mal entró porque yo dejé de amarte lo suficiente como para buscarte cada día en tu palabra. Perdóname, Señor, por cada mañana en que encendí mi teléfono antes de abrir la Biblia, por cada noche en que busqué consuelo en entretenimiento y no en tus promesas, por cada decisión que tomé sin orar, sin meditar, sin esperar tu dirección. Perdóname por haber convertido tu palabra en un adorno de mi fe, cuando tú querías que fuera mi fundamento, mi escudo, mi guía y mi espada. Pero hoy vuelvo. Hoy decido volver al lugar que nunca debí abandonar. Hoy regreso al altar de tu palabra. Hoy tomo tu verdad como mi ley suprema. Hoy me comprometo a leer, a declarar, a obedecer, a vivir cada versículo como si de ello dependiera mi existencia, porque sé que es así. Sé que sin palabra no hay vida. Sin palabra no hay luz. Sin palabra no hay defensa. Señor, en este momento sagrado yo clamo por una generación que está caminando sin dirección, por hijos que se están perdiendo porque en sus hogares no hay Biblia abierta, por matrimonios que se están desmoronando porque han dejado de construir sobre la roca, por iglesias que han reemplazado las Escrituras por discursos emocionales, por corazones que aman la unción pero desprecian el texto sagrado, por creyentes que quieren milagros pero no quieren meditación. Levántanos, Señor, como hombres y mujeres de palabra. Haznos celosos de tu verdad. Haznos sentir hambre por cada letra inspirada por tu Espíritu. Haz que cada página leída se convierta en espada contra la mentira, en muro contra el pecado, en río contra la sequía, en luz contra la oscuridad. Hoy declaro con autoridad del cielo que toda obra del mal que se instaló en mi vida por falta de palabra se va ahora en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que no está alineado con la verdad, todo miedo que se alimentó de ignorancia espiritual, toda atadura que se disfrazó de lógica, toda tristeza que creció en el terreno de mi desconexión bíblica, hoy se rompe, hoy se cae, hoy se pudre bajo el fuego de la palabra viva. Espíritu Santo, hazme amar tu palabra más que a mi propia opinión. Hazme callar cuando mis pensamientos contradicen tu voluntad. Hazme hablar solo lo que está escrito. Hazme decidir no por emoción, sino por revelación. Hazme caminar con los pies en la tierra, pero con la mente renovada por la Escritura. Hazme vivir como un testigo viviente de que cuando alguien busca la palabra, el mal no tiene más poder. Que en mi casa se respire Biblia. Que en mis relaciones haya versículos vivos. Que en mis sueños haya promesas declaradas. Que mis hijos escuchen salmos en vez de quejas. Que mis decisiones estén ancladas en proverbios. Que mi fe se alimente de Romanos. Que mi esperanza se renueve en Isaías.
Que mi identidad esté en Efesios, que mi guerra se gane en Efesios 6 y que mi victoria se celebre con Apocalipsis 21, Dios mío. Quiero volver a temblar cuando abro tu palabra. Quiero que cada versículo me hable. Quiero llorar leyendo lo que has escrito para mí. Quiero que mis oraciones nazcan de lo que ya fue revelado. Quiero que mis lágrimas rieguen las promesas que aún no se han cumplido, pero que están más vivas que nunca. Quiero una vida con palabra, una familia con palabra, un ministerio con palabra, una fe que no se caiga porque está sostenida por lo eterno. Y desde hoy lo declaro con fe ardiente, con autoridad profética y con gratitud en el alma. Buscaré tu palabra cada día, y el mal no tendrá dónde habitar, y lo que fue plantado por el enemigo será arrancado, y lo que parecía perdido será restaurado, y lo que estaba enfermo será sanado, y lo que estaba oprimido será liberado, porque donde hay palabra, hay Dios, y donde está Dios, el mal tiene que salir. Gracias, Señor, porque me esperaste, porque me hablaste, porque me corregiste, porque me amaste con verdad. Gracias. Porque hoy no termina este video, comienza una vida nueva, marcada por escritura, sellada por fuego, armada con revelación y llena de tu luz. En el nombre de Jesús, el Verbo hecho carne, la palabra viva y poderosa. Amén, amén y amén. Hoy el cielo te ha recordado una verdad que muchos descuidan, pero que tiene el poder de liberar. Cuando tú buscas la palabra de Dios, el mal comienza a retroceder. No hay oscuridad que resista una mente renovada por su palabra. No hay opresión que soporte un corazón lleno de luz. Donde habita la palabra, no puede habitar la mentira. Donde se medita en ella día y noche, los temores pierden fuerza. Donde se ama su voz escrita, el enemigo pierde acceso. El mismo Dios que le dio a Josué éxito en todo lo que emprendiera, que sacó a David del valle con un salmo en la boca, que transformó a Jeremías con fuego en los huesos, hoy te dice con ternura y firmeza: busca mi palabra, y verás cómo el mal se desarma frente a ti. Ahora que has recibido esta verdad reveladora, no vivas de frases sueltas ni emociones momentáneas. Sumérgete en la Escritura, como quien busca un tesoro eterno, porque lo que está escrito no cambia, no falla y no miente. Y cada versículo sembrado en tu alma se convierte en espada, escudo y refugio. Levántate como un amante de la palabra. Deja de alimentarte de lo que el mundo repite y empieza a nutrirte de lo que el cielo declaró desde el principio. Porque quien tiene la palabra viva por dentro no será derribado por ninguna mentira del infierno. Que tu oración se fundamente en versículos que te sostienen, que tu mente se llene más de Biblia que de opinión, y que tu corazón descanse en lo eterno, aunque todo a tu alrededor grite confusión. Camina con la certeza de que el mal pierde poder cuando el corazón decide vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. No temas las tinieblas. Enciende la lámpara de su palabra y verás cómo todo huye. Nos volveremos a encontrar en la próxima cita divina, donde el Espíritu Santo seguirá enseñándote a amar las Escrituras, a guerrear con lo escrito, y a vivir como alguien que fue libertado por la verdad, porque la verdad no solo sana, expulsa todo lo que no viene de Dios. Hasta pronto, caminante del reino, con Biblia en mano, fuego en el alma y libertad en el espíritu, porque buscaste su palabra y el mal ya no tiene poder sobre ti.